Hola, hola, ¿cómo están chicos? Otra vez estamos aquí reunidos porque vamos a ver cuál es la tarea que viene ahora para esta semana. Recordemos que estamos en lenguaje, ¿ya? Lenguaje tercero básico y estamos viendo los elementos de las narraciones y estamos viendo algunos elementos como el inicio, desarrollo, desenlace, ¿cierto? Vamos haciendo un pequeño repaso. Y también estamos viendo los personajes y las características que tienen aquellos personaje principal, personaje secundario y las características, recuerden que son eh, las características físicas que tienen que ver con la apariencia, cómo se ve, y las características psicológicas que tienen que ver en cómo es como persona. ¿Ya? A ver, comencemos. Un pequeño video explicativo de la tarea. Esta imagen que ustedes ven acá es de una película muy famosa para los grandes, para los adultos, que está basada en un libro que se llama Ana Karenina. ¿Por qué les muestro esta imagen? Porque esta imagen es una de las tantas películas que se han hecho basadas en libros y en este caso yo les voy a presentar a este autor que va a darnos la lectura para la tarea que vamos a hacer, ¿ya? Este autor, aparte de escribir Ana Karenina, de la cual se hizo una película, esta película que ustedes ven acá, este es el cartel de la película para que vayan al cine la gente, se hizo en 2012, por aquí está, ahí está 2012. Es el mismo autor que escribió este cuento que está acá. Como un niño contaba que no lo habían llevado a la ciudad, de León Tolstoy. Él es un ruso que escribió muchas novelas y escribió muchos cuentos para niños también, ¿ya? Esto es en la época de 1890 algo, así que imagínense que este niño, está basado este cuento en un niño que está en el campo. Muchos de ustedes les debe pasar lo mismo. Ya es un niño que está en el campo, ¿cierto? Y que él cuenta en cómo lo llevaban a la ciudad, que no lo habían llevado a la ciudad. Entonces nos dice que, por ejemplo, mi padre se preparaba para la ciudad y yo le dije, papá, llévame contigo. Y él me dijo, allí te leerías. ¿Cómo vas a ir? Es decir, que el papá parece que no lo quería llevar. Pero algo sucede aquí en este cuento, entonces los invito a que ustedes lean este cuento para que después podamos desarrollar las actividades. Les recuerdo además que hay algunas palabras como por ejemplo esta, manoplas, que sale el significado acá, que son estos mitones, esos guantecitos que uno se pone, ¿cierto? Aterrido, también recuerden que puede ir viendo el significado aquí al lado, aterrido es helado. Pollo, aquí hay otra palabra, aquí le llaman pollo, es un banco, ¿cierto? Y también otra palabra que les va a servir que es esta, bollos, que significa panecillos, ¿ya? Aquí está, los bollos. Son los panecillos dulces, pan dulce, ¿ya? Así que para que vean esas palabras, para que puedan entender la lectura. Esta lectura es bien cortita respecto a la anterior, para que se diviertan un ratito, para que puedan extraer desde ahí lo que yo les voy a pedir, para que vayamos aprendiendo otro poquito. ¿Ya? Así que dice así. Hacemos la lectura primero, ¿cierto? Lectura página 26, y luego respondemos la pregunta uno. Vamos a buscar la pregunta uno. Aquí está. ¿Por qué el niño se pone a llorar y se va a la despensa? Algo tiene que haber pasado ahí que el niño se puso a llorar. Puede estar relacionado con lo que yo les dije al principio, que el papá le dijo que se iba a bailar. La número 2. ¿Cómo es el lugar en que juega el niño? Subraya las palabras que te den pistas. Visualiza lo narrado y dibújalo en tu cuaderno. Es decir, que yo subrayo, voy al texto. Por ejemplo, aquí me fui a la despensa. Puede ser una pista, yo la subrayo para que me diga exactamente lo que yo quiero saber, que es cómo es el lugar. ¿Cómo es el lugar? Le avanzo al tiro que es campo. Es un campo, así que ustedes tienen que buscarlo por ahí en la lectura. ¿Ya? Visualizarlo quiere decir que ustedes lo imaginan y después dibuje. Es decir, aquí dibujar donde ocurren las acciones. Lo voy a anotar aquí, dibujar dónde ocurre la historia. ¿Ya? Usted dibuje dónde ocurre la historia una vez que haya encontrado en el texto de qué se trata. Luego vamos, está lista la pregunta uno, vamos a explicar la 2, ya está lista, vamos con la 3.
Ordena las siguientes acciones del relato, numerándolas del 1 al 4. Lo mismo que hicimos en la lectura pasada. ¿Qué sucedió primero? Por ejemplo, si esto sucedió primero le pongo el 1, si esto viene después el 2, o tal vez puede haber sido el 3 acá y el 4 acá. Usted tiene que descubrir después de leer qué fue lo que sucedió. ¿Ya? Luego, vamos a ver la pregunta 4. Primero voy a borrar lo que escribí para poder entender bien. Borro esto, borro esto. Estamos listos con la explicación de la pregunta número 3. Vamos con la explicación de la pregunta número 4. Dice así: ¿por qué crees que el padre le compró un bollo al niño? Recuerden que esta palabra tiene un significado que está escrito al lado de la lectura para que ustedes vayan a buscarla. ¿Por qué crees que el padre le compró un bollo al niño? ¿Ya? Y la pregunta 5, estamos listos con la pregunta 4, vamos a explicar la pregunta 5, dice así: ¿crees que el padre cuidaba al hijo? Comenta y justifica con una acción del cuento. Es decir, después de leer el cuento, ¿qué piensas del padre? ¿El padre cuidaba a su hijo o no lo cuidaba? Tienes que decir por qué y justificar con una acción del cuento. Es decir, aquí yo tengo que ir al cuento y escribir qué dice el cuento. ¿Ya? ¿Qué dice el cuento? Escribir qué dice el cuento y decir sí o no. ¿Lo cuida? ¿No lo cuida? ¿Por qué? ¿Ya? Así tienen que desarrollar esa tarea. Primero escribir lo que dice el cuento, lo cuida, no lo cuida, ¿por qué? Es decir, hay que justificar. ¿Ya? Estamos listos con la número 5. Ahora, una vez que hecho eso está listo, tenemos que seguir con las acciones de lo que estábamos viendo, ¿cierto? Entonces tenemos que desarrollar la siguiente guía. Esta. Yo se las voy a enviar también para que ustedes la tengan y la copien en su cuaderno. Aquí está más explicativo, está resumido, ¿ya? Guía para desarrollar la tarea número 2, tercero básico, lenguaje y comunicación. ¿Se acuerdan de esto? Lectura página 26. ¿Cómo un niño contaba que no llegaba a la ciudad? De desarrollar actividades 1, 2, 3, 4, 5, las preguntas que yo acabo de explicarles, y copiar el siguiente cuadro en el cuaderno y completar. Les voy a explicar el cuadro. Dice así: recordemos que hay acciones en todas las historias y también hay momentos en la narración. Entonces, después de leer el cuento, yo digo, el inicio, ¿qué sucedió al inicio? ¿Qué sucedió en el desarrollo? Y luego, ¿qué sucedió en el desenlace? El mismo ejercicio que hicimos en la clase pasada. Luego, vamos a analizar los personajes. Los personajes que ahí aparecen, ¿cómo son? El personaje principal, el secundario, el nombre del personaje, las características físicas, es decir, cómo se ve, cómo se viste, cómo yo lo veo al personaje, y la apariencia corporal. Esas son las características físicas. Cómo se ve, cómo está su ropa, cómo es su cuerpo. Y luego las características psicológicas, es decir, cómo piensa, cómo es como persona. Cómo piensa, es alegre, es divertido, es introvertido, es desordenado, es maldadoso, etcétera. Pueden ser características positivas o características negativas. Y eso ustedes lo completan con el cuadro, ¿ya? Así que hasta ahí está la explicación para poder hacer la tarea. No se olviden hacer la tarea completa, envíenle lo antes posible porque así yo puedo ver cómo vamos avanzando. Y recuerden que después que yo le envíe este video, el fin de semana o el lunes puede ser que les envíe el video de cómo se desarrolla esto. Es decir, la corrección de la tarea. ¿Ya? Para que ustedes también se revisen. Así que chicos, les dejo un fuerte abrazo.
Cuídense harto en casa, no se olviden realizar sus tareas. Pueden hacer las tareas con otros compañeros, pueden hablarlo por WhatsApp, pueden conversar con otra mamita para que se pongan de acuerdo y la pueden hacer en conjunto, no hay ningún problema y es lo ideal también. Así que no se olviden de compartir con sus compañeros, háblenle para que haga la tarea con sus amigos y recuerden hacer la tarea y yo les estoy enviando el video para que ustedes puedan realizarla. ¿Ya? Un abrazo gigante y estamos comunicándonos. Recuerden cualquier cosa, ustedes me preguntan, no hay ningún problema. ¿Ya? Nos vemos.